Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca, y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones, y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881, y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto, y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila, y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar. Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila, y el capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó, el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los 2 barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien. Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba.
más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta. Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin, y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del Mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del Mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin. La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña. La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte. En 1945, 5 aviones TBF Avenger volaron para un ejercicio de entrenamiento rutinario alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio de los aviones se vieron afectados por una intensa lluvia y fuertes vientos a pesar de la previsión de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y comunicaron por radio a la base que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que se escuchó en la base fue: cuando el primer avión descienda por debajo de 10 galones, caeremos todos juntos. Y luego, estática. Los 5 aviones y sus 14 pasajeros no se volvieron a ver ni se supo nada de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó a través del Triángulo de las Bermudas. Él informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que apareció una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula para orientarse y ésta dio lecturas erráticas.
Quizá hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que la zona existe realmente. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops partió de Barbados y se dirigió a Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y nunca más fue visto. El Cyclops nunca emitió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación, convirtiéndose en el mayor navío desaparecido en el lugar. Nunca se han encontrado los restos del barco. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tienen explicación y nunca se han encontrado restos. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco se adentró en el Triángulo de las Bermudas junto a su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer navío confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron los restos, jamás lo sabremos con certeza. La famosa obra de William Shakespeare, La Tempestad, se inspiró en el Triángulo de las Bermudas. Los marineros regresaban a Inglaterra para contar historias de aguas traicioneras cerca de las Bahamas, donde los barcos desaparecían misteriosamente. Estas historias llegaron al propio bardo e inspiraron su última obra sobre una tormenta en el mar que transporta un barco a una tierra misteriosa. El naufragio de la obra de Shakespeare se basa en el barco del siglo XVII, Sea Venture. El navío transportaba suministros de Inglaterra a Virginia cuando se encontró con una enorme tormenta en el Triángulo de las Bermudas. El Sea Venture fue golpeado por la tormenta durante 3 días y apenas llegó a la costa. Los supervivientes del naufragio quedaron varados en una zona desolada de las Bermudas durante 9 meses. Cuando los aviones TBF Avenger desaparecieron, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de estos. Una de las embarcaciones buscando era un hidroavión PBM-5 Mariner. Este levantó el vuelo a las 7:27 p.m. y emitió un mensaje de radio rutinario 3 minutos después. Después no se volvió a saber nada de él. Nunca se encontró ningún rastro del hidroavión de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una amplia investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Debido a que el Triángulo de las Bermudas no es un lugar reconocido, nadie sabe su ubicación exacta ni su tamaño. Algunos creen que cubre alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados alrededor del área de las Bermudas. Otros creen que el triángulo es tan grande como 3,9 millones de kilómetros cuadrados. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio del lugar. Estadísticamente, cuanto más transitada es la zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones. Aunque esto tiene sentido, no es la frecuencia de las desapariciones la responsable del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la falta de explicaciones o restos encontrados. El Triángulo de las Bermudas alberga el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee. La zona tiene una profundidad máxima de más de 8.200 metros. Se trata de uno de los puntos más profundos del fondo del océano, pero no se acerca a los enormes 10.700 metros de la fosa de las Marianas. Pero la enorme profundidad podría explicar cómo han sido encontrados tan pocos restos. El Triángulo de las Bermudas alberga un clima bastante intenso e inesperado. Las tormentas se acumulan en forma rápida y repentina y desaparecen poco después. Si parpadeas, puede que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca vieron venir el tiempo. En el año 1800, nuevamente, el buque USS Insurgent estaba de patrulla cuando se detuvo brevemente en una base costera antes de volver al mar. Esta fue la última vez que se vio al navío. Al parecer, una fuerte tormenta azotó las Indias Occidentales por aquella época. Se cree que esta tormenta fue tan poderosa que podría haber causado el hundimiento del USS Insurgent y del USS Pickering, que desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Al igual que el Pickering, nunca se descubrieron los restos del Insurgent. Una teoría popular sugiere que las olas gigantes son las responsables de las numerosas desapariciones.
Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Se producen cuando diferentes patrones meteorológicos tienen lugar al mismo tiempo y causan grandes e inesperadas olas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que las olas parecen muros gigantes de agua. Estas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápidamente y sin dejar rastro. Joshua Slocum era un marinero de gran talento. Fue la primera persona que navegó sin ayuda alrededor del mundo. Pero lamentablemente no fue rival para el Triángulo de las Bermudas. En noviembre de 1909, Slocum se despidió de su esposa y emprendió uno de sus habituales viajes de invierno a las Indias Occidentales. Su esposa denunció su desaparición después de que pasaran varios meses sin contacto alguno. Se dice que hizo escala en Miami para restablecerse antes de desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Justo frente a la costa de Japón se encuentra el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954, 9 barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaijo Maru 5 fue enviado a investigar estas desapariciones inexplicables cuando también se desvaneció. Tras este incidente, las autoridades japonesas calificaron la zona como peligrosa y se alienta a los navegantes a evitarla. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este puede acumularse hasta que ¡pum!, se rompe. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco se encontrara en la zona de una de estas rupturas, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente y sin previo aviso. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las numerosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Aunque esta teoría tiene mucho sentido, no parece demasiado probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes emisiones de gas en el Triángulo de las Bermudas en los últimos 15.000 años. En julio de 2015, 2 adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a la costa de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los 2 jóvenes estaban haciendo realmente. Dijeron a sus padres que solo iban a pescar, pero a sus amigos les dijeron que iban a cruzar las Bahamas. Poco después de salir, una línea de tormentas eléctricas se dirigió hacia la zona y nunca más se supo de los chicos. Se realizó una búsqueda masiva de 24.000 kilómetros, pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después, el barco del par fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunas pertenencias abandonadas en su interior. Una de las teorías más populares y extrañas que intentan resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas proviene de Charles Berlitz. Insiste en que la zona alberga la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento de los equipos, según él, fueron causados por los rayos de energía emitidos por los cristales de energía especiales que alimentan a la Atlántida. Aunque parezca una tontería, la teoría de Berlitz fue tan convincente que más de 20 millones de personas compraron su libro en todo el mundo.